¿Listo? Ya, guía de repaso número 3, retroalimentación. Objetivo de la clase. Reforzar los aspectos más importantes sobre la productividad primaria, los factores que la afectan y los ciclos de la materia. ¿Ya? Y comenzamos con el ítem de verdadero o falso. Recuerden, yo haciendo este ítem siempre les voy a pedir que justifiquen las que consideren falsas. Por otra parte, cada vez que uno hace este tipo de preguntas, todas las frases tienen que afirmar algo. No debe ir ninguna negación en este tipo de este ítem, ¿ya? Y cuando uno justifica, debe poner lo que es correcto en relación a lo que se ha planteado. Ya. Veamos entonces la primera, dice. La materia presenta un movimiento circular en el ambiente, por lo que puede ser recuperada. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? Verdadero, ¿no es cierto? Esa es verdadera. Vamos a ir colocando mientras, a ver. Ahí, ya, verdadera. Después vamos a la segunda. No, quiere apagarse la cuestión esta. No aparece ya. Ahí está, dice. El agua es una materia que está presente en la atmósfera y en fuentes como océanos y lagos exclusivamente. ¿Verdadero o falso? El agua es una materia que está presente en la atmósfera y en fuentes como océanos y lagos. ¿Verdadero o falso? Y lagos exclusivamente, me faltó el exclusivamente. Eso quiere decir que solo está aquí. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. ¿Cuál sería la justificación? Que puede estar presente en muchos lados, además de eso. Ya, pero, a ver, decir que está presente en muchos lados, no está correcta digamos, la justificación. Hay que decir específicamente dónde más podemos encontrar agua. ¿Qué otras fuentes tenemos de agua? Aparte de océanos, lagos. Piscinas. No, pues hablemos de fuentes río. naturales, pues ¿En tierra? chiquillo. ¿Perdón? ¿Tierra? Cuando ¿Tierra? empieza con un árbol y después la No, tierra. pero como no porque yo lo riegue, pues, Ah. sino que naturalmente. A eso nos referimos con fuentes de agua. ¿Ya? Profe, Bueno. las nubes serían fuente de agua, ¿no? Las nubes como fuentes de agua, no precisamente, porque son como pasajeras. ¿Ya? ¿Cuáles pueden ser otras fuentes de agua? ¿Dónde más encontramos grandes cantidades de agua? El hielo. Ríos. Ríos, las aguas subterráneas, napas o acuíferos que se llaman también. Ya, esas son fuentes, por lo tanto, esa es la justificación. Ya, sigamos. La número 3 dice, uno de los cambios de estado del ciclo del agua es la condensación, que es el paso del agua sólida al agua líquida. ¿Verdadero o falso? Falso. Ya. Falso. ¿Y qué es lo correcto? Que la condensación es cuando pasa a evaporación. ¿De qué estado a qué estado? Porque los cambios, la Líquido palabra es gaseoso. cambio de estado físico. Pasa de un estado a otro. Ya. ¿La condensación cuál es? De líquido a gaseoso. De líquido a gaseoso. De líquido a gaseoso sería de agua líquida a vapor de agua. ¿Eso es la condensación? Sí. Del líquido, no, espera. No, esa es la evaporación. Materia de tercer Líquido, o sea, de No. sólido a líquido. sólido a líquido, sólido a líquido, fusión. ¡Ah! ¡Me va a dar ataque! Mi corazoncito se va a detener. No, No. Entonces, de evaporación a sólido. de evaporación a sólido. No precisamente.
Evaporación a sólido se llama sublimación y el agua no sublima. Hay otros compuestos, o sea, otras sustancias que subliman. Ya, Líquido la sólido. condensación tiene que ver también con, sí, la evaporación, ¿ya? Pero es cuando pasa del estado de gaseoso al estado líquido. O no alcanza, por ejemplo, cuando se reúnen las partículas gaseosas, en este caso el vapor de agua, forman las nubes ahí, se ha condensado, ¿ya? Así que cuidado con eso. Es el paso de el agua como vapor al agua líquida, y ahí se produce, por ejemplo, luego las precipitaciones, una vez que se ha condensado, ¿ya? Así que cuidado, cuidado. Ya, niños, sigamos entonces. Casi me dio un ataque al corazón. Pero yo lo dije, ¿o no? Eh, no, ¿De líquido a gaseoso? de líquido a gaseoso es evaporación. Y Es de aquí es gaseoso a Es líquido. de gaseoso a de líquido. gaseoso líquido. Niños, van a tener que repasar los cambios de estado. ¿Ah? Estamos grave ahí, grave, grave, grave. Ya, listo, dice, los productores de un ecosistema son los seres vivos que se encargan de transformar la materia orgánica en inorgánica. ¿Verdadero o falso? Falso. Y ahí la justificación, ¿cuál es? Que los productores crean la materia orgánica a partir de agua, luz, Ya, etc. a ver, ya, es correcto lo que tú dices. Una corrección. O sea, es correcto que, ¿no es cierto?, ellos fabrican la materia orgánica, pero lo hacen a partir de la materia inorgánica, sí, también con ayuda, por ejemplo, de la luz. Eso es correcto. Pero en el fondo, ellos hacen lo contrario. Toman materia inorgánica y la convierten en materia orgánica. Materia inorgánica, estas materias que usan, como el agua, como el dióxido de carbono que está presente en el ambiente, los minerales, esa es materia inorgánica. Y las plantas, en este caso los productores, ¿no es cierto?, la transforman en materia orgánica. ¿Ya? O sea, estaba bien. Entonces, ahí le ponemos entonces verdadero. Ejemplos de consumidores son las bacterias. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? No, Ejemplos de consumidores son las bacterias. Ya. no, falso. Falso. ¿Cuáles serían ejemplos de consumidores? Mamíferos, animales. Animales, por ejemplo, en términos generales, los animales. ¿Ya? ¿Y las bacterias qué serían? Descomponedores. Descomponedores, exactamente. ¿Ya? Sigamos entonces. Ahí está. Dice, el carbono es un elemento químico muy importante para los seres vivos, ya que compone el cuerpo de los seres vivos. ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Ya? ¿Y cuál sería la justificación? Que el carbono no forma parte del Cuerpo cerebro. humano. A ver, la compañera. ¿Verdadero o falso? Esta es verdadera. Una de las cosas que nosotros estudiamos, ¿no es cierto? Estudiamos la fotosíntesis. ¿Se acuerdan de la fotosíntesis? Tienen que acordar de la fotosíntesis, ¿ya? Por favor, las personas que están respondiendo a través del chat, la verdad es que yo me distraigo mucho, así que les pediría que respondieran, ¿no es cierto?, a través del micrófono, ¿ya? Bueno, la fotosíntesis lo que hacía, ¿no es cierto?, en este caso las plantas, era tomar la energía luminosa y fabricar materia orgánica. Y lo hacían con, ¿qué materia usaban para formar la materia orgánica? Inorgánica. ¿Qué materia usan las plantas? ¿Cuál? ¿Cuál era la Carbono. materia?
Carbono como carbono, solo Dióxido. dióxido de carbono. Ya. De ahí las plantas toman el carbono que ellas van a utilizar para fabricar la materia orgánica. ¿Ya? Por lo tanto, la materia orgánica que constituye los seres vivos está constituida por una gran cantidad de carbono. Partiendo porque las plantas y todos los organismos clorofilados, ¿no es cierto?, realizan la fotosíntesis y transforman esta materia inorgánica, que es el CO2 y el agua, la convierten en materia orgánica. Por lo tanto, toda la materia orgánica que a nosotros nos compone, proteínas, hidratos de carbono, ¿no es cierto?, lípidos, ácidos nucleicos, está formada de muchos átomos de carbono. Todas esas moléculas que yo acabo de mencionar, que son compuestos químicos, están formados de muchos átomos de carbono. Nuestro cuerpo tiene un porcentaje alto de carbono. También tiene otros elementos, pero mucho carbono. ¿Ya? Así que esa es verdadera. Ya. Los seres vivos devuelven agua al ambiente únicamente a través de la transpiración. ¿Verdadero o falso? Falso. Ya. ¿Y la justificación, niñitas? ¿Y Por la niñitos? respiración también sirve. Ya. ¿Respiración cuál otra? ¿Cuál otra? Desecho. Ya, ¿no es cierto? Ahí me pilló, profe. Respiración, transpiración, a través, ¿no es cierto?, si hablamos de los animales, la orina, a través de los excrementos, desechos, etc. Así eliminamos agua, ¿no es cierto?, los animales, o sea, los seres vivos en general. Una de las grandes fuentes de carbono es la atmósfera. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? Es que ¿Dónde como encontramos? fuente no cuenta, porque es como un lugar en donde hay, porque se almacena ahí. Ya, pero vamos a pensar, cuando hablamos de fuentes de distintos elementos, ya no solamente el carbono, pensemos en otros elementos químicos, ¿ya?, que circulan en los ecosistemas. La cosa es que cuando hablamos de fuentes, porque de ahí está a disposición de los seres vivos para que lo utilicen, ¿ya? Por eso hablamos de fuentes, porque de ahí yo lo puedo obtener. Yo, como ser vivo X, puedo obtener el agua desde los ríos, desde los lagos, desde los mares, de las napas o acuíferos, etc. ¿Ya? Entonces, la atmósfera es una fuente de carbono, y específicamente no de carbono solo, porque el carbono solo prácticamente no existe, sino que está combinado. ¿Es fuente de carbono la atmósfera? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Es verdadera, esa es verdadera. De todas maneras, ¿no es cierto? Esa es verdadera. ¿De dónde sacan, por ejemplo, pensemos en todos los organismos que son terrestres? ¿De dónde obtienen el dióxido de carbono? Pensemos en las plantas. ¿De dónde obtienen el dióxido de carbono que necesitan para hacer, ¿no es cierto?, la fotosíntesis? De la Del atmósfera. aire. Ya, ¿no es cierto? Y el aire es parte de la atmósfera. ¿Ya? ¿Listo? Ya. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna preguntilla? ¿No? Ya. Sigamos entonces. Completación de oraciones. Escriben en el espacio la información que falta. Recuerden que cuando nosotros hacemos completación de oraciones tiene que quedar una frase con buena redacción y con lógica. ¿Ya? Dice, los productores son los seres vivos que tienen por función espacio en el ecosistema. ¿Cuál es la función de los productores? Proveer materia orgánica. Ya, proveer de materia orgánica, ¿no es cierto? Ya, bien, me parece bien. ¿Cuál otra respuesta podría ir ahí? ¿Está bien eso? ¿Qué más, de qué otra forma podemos decir más o menos lo mismo? Los demás niños,
porque tengo como a 3 participando y son hartos más. A ver, ¿qué otra cosa podríamos poner acá? Bueno, sigamos. La productividad primaria de un ecosistema es... Almendra La- Méndez. Almendra Ah, Méndez. A ver. Almendra, no. Anaís Vidal. Ámbar. Ya pues niños. Si no estamos viendo nada del otro mundo. Amaru. Tampoco. Ya, ¿qué es lo que es la productividad primaria? Yo voy a seguir de largo. La idea es que ustedes vayan respondiendo esto. Ya. Respuestas yo no se las voy a... Si tengo que corregir algo lo hago, pero seguiremos entonces. Ya, vamos a la tercera. Espacio y espacio, ¿no es cierto? Son unidades en que se puede expresar la productividad primaria. ¿Cuáles son unidades de la productividad primaria? Fotosíntesis. fruta y Unidades, neta. unidades de medida. Recuerden ustedes que nosotros decíamos que hablamos de la productividad primaria de un ecosistema. Y eso podía ser medido. Y cada vez que yo mido algo, hay involucradas unidades de medidas. De eso estoy hablando. Entonces, ¿cuáles eran las unidades de medida de la productividad primaria? Unidad de masa, unidad de superficie y unidad de tiempo. Exactamente. Entonces, estas dos preguntas estaban totalmente relacionadas, porque si yo sé lo que es la productividad primaria, tengo que saber, ¿no es cierto?, cuáles son las unidades. Pero, ¿qué unidades de masa? ¿Qué unidad de masa, ¿no es cierto?, qué unidades de superficie y qué unidades de tiempo. Eso específicamente. Pues Gramos, metros ya, ¿qué más? cuadrados. Gramos por, ¿qué más? Metros cuadrados y Ya, años. gramo, metro cuadrado y Año. año, ya, bueno, año. Entonces, se supone que la productividad tiene que ver, ¿no es cierto?, con, por ejemplo, bueno, con la energía que puede absorber un ecosistema. Y específicamente quienes lo absorben son los productores. Ahora, los productores, ¿qué usan, qué hacen con esa energía? La convierten en materia orgánica, la convierten en biomasa que yo puedo medir en gramos por el espacio y el tiempo. ¿Ya? Entonces, gramo, metro cuadrado, año. ¿Qué otra unidad se puede utilizar? Kilómetro. Aparte de gramo, perdón, Kilogramo. kilogramo, y una unidad mayor que esa, por ejemplo, más grande que Tonelada. kilogramo. Tonelada, en el caso, por ejemplo, si yo estoy hablando de un bosque, tonelada por, también ahí puedo usar hectárea por año. ¿Ya? Bueno, dije que yo no le iba a dar la respuesta y se la estoy dando, ya. Eso hay que saberlo. De eso se pregunta en la prueba. Se pregunta en la productividad primaria también, así que por favor. Listo, sigamos entonces. Oh, no, de veras que tengo que... Eso. Ya. Número 4, dice, la biomasa es que forman los seres vivos. ¿Qué es lo que es la biomasa? Cuando hablamos de biomasa estamos hablando de qué? Materia orgánica. La materia orgánica exactamente que forman los seres vivos. Ya. Después dice, la producción secundaria se refiere a qué? ¿Qué es la producción secundaria? La formación de masa viva en una población heterótrofa, por lo que recuerdo. Ya, es, perdón, ¿es qué cosa? La La formación producción de masa viva. es materia orgánica, pero que forman ¿quiénes? Los heterótrofos. Ya, y los heterótrofos son Los consumidores. los consumidores y también los descomponedores. ¿Ya? Entonces, todo aquel que no haga fotosíntesis
¿ya? O va a estar en el grupo de los consumidores o va a estar en el grupo de los descomponedores, ¿ya? Y ellos también forman materia orgánica, en mayor o menor cantidad. Y eso, ¿no es cierto?, es lo que se conoce con el nombre de producción secundaria, ¿ya? Que era una tarea y qué bueno que por ahí la hicieron. Luego dice, la productividad primaria neta se obtiene cuando... ¿Qué hay que hacer para obtener la productividad primaria neta de un ecosistema? Cada vez que nosotros hablemos de productividad primaria, ya podemos hablar de la neta o de la bruta también, vamos a estar hablando, ¿no es cierto?, de productividad de un ecosistema, ¿ya? ¿Cómo se obtenía la productividad primaria neta? Cuando se le restaba la bruta. Cuando, no cuando le restamos la bruta, es cuando la productividad primaria bruta es la total, y a la bruta nosotros le restamos lo que los individuos van a gastar en la respiración celular. A la bruta nosotros le restamos, que es la totalidad de la productividad, ¿no es cierto?, primaria, esa es la bruta, a esa le restamos lo que gasta en energía en la respiración, y ahí obtengo la productividad primaria neta. Porque todos los seres vivos realizan la respiración celular, ¿ya? Entonces, yo hago esa resta y obtengo la productividad primaria neta. Cuando restamos entonces a la productividad primaria bruta, le restamos, ¿no es cierto?, el gasto de energía en respiración celular. Eso es. Sigamos, después dice, espacio y espacios son factores que pueden afectar la productividad primaria de un ecosistema. ¿Cuáles son esos factores que pueden afectar la productividad primaria? Humedad y luz. Ya, ¿no es cierto? La radiación solar, de la humedad, asociado también con la temperatura, ¿no es cierto? ¿Qué otro factor había? ¿Qué más podía ser un factor de la productividad? Nivel de dióxido de carbono. Ya, las concentraciones de CO2. Y también, recuerden, ¿no es cierto?, la disponibilidad de nutrientes. ¿Ya? Bueno, son varios los factores y de ahí se pedían solamente 2. ¿Listo? ¿Ya? ¿Alguna pregunta, niños? ¿No? Sigamos, entonces. No. Responda las siguientes preguntas. Explique qué participación tiene el sol en el ciclo del agua. A ver. El varón que está contestando, ¿me da su nombre, por favor? Yo no lo Yo, ubico por el nombre. ¿Cómo se llama usted? El compañero que responde. Jeremy Albornoz. Jeremy Albornoz. ¿Y la dama? ¿La dama cómo se llama? ¿Yo, profe? Y María Betina Pacheco Barraza. la María Betina. Ya. Para la próxima prueba, la del jueves, tienen 5 décimas. ¿Ya? ¿Listo? Ya. ¿Qué participación tiene el sol en el ciclo del agua? ¿Tiene participación, no es cierto? ¿O no? Sí. ¿Cuál es la participación? Puede ser, gracias al sol, puede ser la sublimación de líquido a gaseoso. De líquido a gas, mira, evaporación, ya. Entonces, Eso sí. el sol participa, ¿no es cierto?, en provocar la evaporación del agua desde sus fuentes, correcto. ¿Tiene otra participación aparte de esa? ¿Otra participación, ya sea directa o indirectamente? De líquido a sólido. O sea, no de sólido a líquido. De sólido a líquido, correcto, y eso se Fusión. llama la fusión, ¿ya? Correcto. Listo, vamos a la segunda, dice.
El carbono constituye moléculas orgánicas quienes forman células y tejidos en los seres vivos. ¿Ya? Explique cómo es devuelto al ambiente este carbono. Ahí me queda un signo de interrogación de más. Entonces, en el fondo es, ¿cómo es devuelto este carbono que está constituyendo nuestras células y por lo tanto nuestros tejidos? A ¿Cómo través lo de la llevamos de vuelta? respiración celular. A través de la respiración celular. Pero es que este está en los tejidos y nosotros devolvemos a través de la respiración celular, ¿no es cierto? Cuando utilizamos como combustibles, por ejemplo, la glucosa, que es una forma rápida de devolver. Pero aquí nosotros estamos hablando de que hay carbono que quedó en nuestros tejidos. Por ejemplo, en nuestras células musculares hay mucha proteína y esa proteína está hecha de carbono. ¿Y cuándo vamos a devolver ese carbono que forma, por ejemplo, estas moléculas que son parte de nuestra célula? Porque es distinto a la respiración celular. Yo hago respiración celular, ¿no es cierto?, para obtener energía. Y eso implica que estoy gastando ciertos combustibles que obtengo a partir de los alimentos. Y de ahí estoy sacando, ¿no es cierto?, una parte del carbono que yo estoy eliminando en la respiración. Pero ese no pasa a formar parte de mis tejidos, sino que es algo que usé como combustible que lo estoy gastando y de ahí aparece este CO2 de la respiración. Pero, ¿cómo devolvemos, o cuándo, mejor dicho, devolvemos el carbono que forma nuestros tejidos? ¿Qué le pasa a los organismos finalmente? Por la huella de carbono. La huella de carbono es lo que dejamos, por eso se llama huella. Pero en el fondo, cuando, ¿cómo devolver usted todo el carbono que compone su cuerpo? ¿Cómo lo devolvemos los seres vivos? A ver, ¿qué le pasa a nuestro cuerpo? ¿Qué le va a pasar a nuestro cuerpo? Ah, perdón. No le va a pasar nada a nuestro cuerpo. Ya, muere. Y luego que morimos, ¿Se descompone? se descompone y en el proceso de la descomposición se libera no solamente el carbono, pero pensemos en el carbono, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Todo ese carbono que está en nuestro organismo, que es un porcentaje importante, ¿ya? Eso lo devolvemos cuando nuestros restos y el resto de todos los seres vivos se descomponen, ¿ya? Así es devuelto. ¿Cómo es devuelto al ambiente? ¿Cierto? A través de la descomposición de los restos de los seres vivos. Pensemos en animales y plantas en general. ¿Listo? ¿Está claro o no? ¿Está clara la idea o no? Sí. ¿Sí? Ya, ahora, Sí, nosotros también devolvemos carbono a través de la respiración, pero eso es porque nosotros, acuérdense que utilizamos compuestos de los alimentos, lo utilizamos como combustibles. Ya, que no se le olvide eso. Entonces eso es un proceso más rápido. En cambio, el que nosotros devolvamos, reincorporemos el carbono al ambiente, ese carbono que forma parte de nuestro cuerpo, es un proceso mucho más largo, más lento. ¿Ya? ¿Listo? Ya. Sigamos. Vamos a la número 3. Dice, los combustibles fósiles, si hablo de combustibles fósiles, ¿de qué estoy hablando? A ver, a ver, a ver. de los que no son renovables. Pero cuando yo hablo de combustibles fósiles, ¿cuáles? Los de antiguos. ¿Cuáles, Los po? fósiles. Nómbrenmelo. Ahí dice el petróleo. Petróleo, por ejemplo, y todos sus derivados. Petróleo y todos sus derivados. ¿Ya? Entonces dice, los combustibles fósiles como el petróleo, ¿ya?, contienen gran cantidad de carbono. ¿Ya? Nosotros dijimos cómo se formaban, ¿no es cierto? Cuando vimos el ciclo del carbono, vimos entonces, la pregunta es,
cómo llegó ese carbono a componer, ¿no es cierto?, al petróleo. ¿Y cuál es el proceso que deben cumplir estos combustibles para reintegrar ese carbono que los constituye, ¿no es cierto?, al ambiente? Nosotros, ¿por qué estamos hablando del carbono? Porque hablamos de que la materia era cíclica, la materia tenía movimiento circular, la materia se mueve acá en el planeta, se mueve en el ambiente y entre el ambiente y los seres vivos. Y eso permite que siempre esté presente, ya. Entonces, en los combustibles fósiles hay una gran cantidad de carbono. La pregunta es, ¿cómo llegó ese carbono a componerlo? Entonces, tenemos que saber cómo se formaron los combustibles fósiles. Más o menos, una idea muy general, pero hay que tenerla clara. A ver, ¿qué me puede decir algo acerca de cómo se formaron estos combustibles fósiles para poder llegar a esto? ¿A cómo llegó ese carbono a componerlos? A ver. ¿Ninguno? A partir de restos de organismos, Ya, restos de organismos. ¿Y dónde estaban esos restos de organismos? En el suelo. Ya, ¿qué más? ¿Qué más? Tierra. Ya, ¿no es cierto? A través de muchos años, estos restos de animales, de plantas, sobre todo, ¿no es cierto?, quedaron en las profundidades del suelo, ¿ya? Y se transformaron en estos combustibles fósiles. ¿Y qué dijimos nosotros antes del cuerpo de los seres vivos? Que se descomponen. No, antes de eso. ¿De qué está conformado el cuerpo de nuestro cuerpo, el cuerpo de los seres vivos? De carbono. De carbono. Entonces, si nos morimos, los seres vivos, y quedamos en depósitos, ¿no es cierto?, en profundidades del suelo, ¿ya? Por tiempo, esto se va transformando y se convierte en estos combustibles fósiles, pero grandes cantidades, ¿ya? Y finalmente eso, ¿no es cierto?, ahí está el petróleo. Y ahí está la explicación de cómo llegó ese carbono a componerlo, porque eran seres vivos. Y los seres vivos, ¿no es cierto?, vamos tomando carbono desde los alimentos y lo vamos incorporando a nuestro organismo, ¿ya? ¿Cuál es el proceso que deben cumplir estos combustibles para reintegrar el carbono al ambiente? Todo ese carbono que los compone, ¿cómo se devuelve al ambiente? ¿Qué hacemos nosotros con estos combustibles? Muy bien, Cambiándolo aquí. de estado. No, no lo cambiamos, o sea, no lo cambiamos de estado. Los cambios de estado son cambios físicos. Se usa. ¿Qué hacemos con el petróleo nosotros y los derivados del petróleo? Lo usamos de combustible. Ya, pues, ¿qué hacemos con ellos? se queman. Específicamente, los Lo quemamos. usamos en los autos. Ah, Eso, y al quemarlos, ¿qué estamos haciendo? Devolviéndolo al ambiente. Estamos devolviendo carbono al ambiente. Cada vez que nosotros utilizamos, por ejemplo, obtenemos el gas licuado del petróleo y usamos la cocina a gas licuado, encendemos la cocina, estamos emitiendo dióxido de carbono. Cada vez que yo le echo benzina al auto y hago funcionar el auto, estoy quemando esa benzina y estoy eliminando dióxido de carbono. Así es como lo devolvemos. Pero primero uno debe entender, para que entienda por qué devolvemos y de dónde sale, debemos entender cómo están constituidos los combustibles fósiles. Y más atrás debemos entender que el cuerpo de los seres vivos se compone de carbono, porque todas estas moléculas orgánicas que a nosotros nos constituyen están hechas fundamentalmente, o sea, de varios elementos, pero de mucho carbono. ¿Ya? ¿Listo? Ya. Preguntas, que ya estamos cerquita de la hora. ¿Qué relación tiene el proceso de la respiración con el ciclo del carbono? Ya está medio respondida esa pregunta, pero igual. ¿Qué relación tiene? en la respiración se libera carbono. Se libera carbono, por lo tanto, nosotros estamos emitiendo carbono y lo estamos entregando a su fuente.
Listo, después dice, ¿por qué la productividad primaria en una pradera húmeda y templada es mayor que en un desierto? ¿Por qué? Porque en un desierto no tienen humedad. Ya, ya. Bueno, uno de los factores, ¿no es cierto?, es también sobre todo, ¿no es cierto?, aquí influye mucho la humedad. Ya. Después dice, ¿qué factores serán limitantes de la productividad primaria en un ecosistema? Luz solar. Ya, ¿no es cierto? La cantidad de energía luminosa. Ahora, en esta pradera húmeda, ¿no es cierto? Si yo pienso, por ejemplo, en un desierto, en los desiertos llega alta energía luminosa, y en esta pradera puede también llegar, pero llegar menos, por ejemplo. Pero ahí es fundamental, ¿no es cierto?, este factor que es, ¿no es cierto?, la humedad. Ya, y aparte de lo que mencionó la compañera, ¿cuál otro? ¿Cuál Cantidad de otro? carbono presente en el ambiente. Ya, también los nutrientes, o sea, todos aquellos elementos que nosotros, o factores que nombramos antes, si escasean, ¿no es cierto? O también, si están en grandes cantidades, por ejemplo, exceso también de radiación solar y altas temperaturas, también hacen que la productividad primaria de un ecosistema disminuya. ¿Ya? Bueno, después se explica la siguiente frase: la Tierra es un sistema cerrado donde no entra ni sale materia. No entra ni sale materia. La naturaleza funciona en círculos, por lo que todo funciona en ciclos y la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Ya, entonces nosotros aquí estamos, de alguna manera, vamos a fundamentar esto en relación a que la materia tiene un movimiento que es circular. Por lo tanto, se mueve en el ambiente y entre los seres vivos. Después dice, ¿en qué parte del ambiente se lleva a cabo el ciclo del carbono? En Que la las Tierra, plantas y... Suelo, hablemos de suelo. Ya, ¿qué más? ¿Qué otra parte del ambiente participa dónde más está el carbono? los seres vivos. Sí, pero a ver, ¿qué parte del en la ambiente? Ya atmósfera, habló del suelo. ¿Qué más? En la atmósfera. ¿Dónde más? ¿Dónde más? Biosfera. En la biosfera eso serían los seres vivos. ¿Qué más? ¿Qué más? En el agua hay. ¿En el agua hay carbono? no. ¿Y los productores, como las algas? ¿Cómo pueden hacer fotosíntesis si no hay en el agua? En todos lados hay carbono, entonces. Dióxido de carbono. Ya, cuidado con eso de todos lados. Listo. Dejamos ahí la última pregunta, que no es difícil. Ya, niños, ha sido un agrado estar con ustedes. Ya, por favor, recuerden estudiar. Aquí lo único que queda es estudiar. Y son poquitas clases, así que háganle empeño, ¿ya? Nos vemos el jueves en la prueba. Que estén súper bien. Gracias, profesor Carlos. Chao, profe, muchas Chao, gracias. chao.